Hola a todos. Primero quiero darle las gracias a DESI con este ciclo de webinars que ha organizado el Comité de Docencia e Investigación y que me invitó a participar en una mesa redonda de bacteriemias con la licenciada Lorena Bracamonte, así que muy agradecida. Dicho esto, paso a hablar del tema que me compete, que es de los dispositivos biomédicos, y esta charla se ha dado a conocer como Jaque Mate a las bacteriemias. Bien, primero tendríamos que repasar el concepto de qué es una infección asociada a los cuidados de la salud. Hay diversas definiciones. Yo tomé esta definición del VIDA del año 2020, que dice que es una condición localizada o sistémica que resulta de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina que no estaba presente al momento del ingreso a la institución de salud, y en el caso de un recién nacido, cuando ésta fuese adquirida durante su pasaje a través del canal del parto. Traigo algunos datos como para que ya empecemos a introducirnos en lo que son las infecciones. En Argentina, por ejemplo, contraer una Ajax va a incrementar los días de estada a 6,4 días y va a tener una mortalidad atribuible del 11,5%. Esto representa a nivel nacional 1.600.000 días extras de internación y 29.000 muertes atribuibles. Fíjense lo importante que es esto. En Estados Unidos se logró reducir la tasa de bacteriemia de 3,64 a 1,65 cada 1.000 días de dispositivo de catéter venoso central entre el 2001 y el 2009, y aún se mantiene a la actualidad. Bueno, ¿qué es una bacteriemia? También tenemos diversas definiciones. Yo saqué esta definición que me parece que es actualizada, fue en el año 2019, es una actualización y recomendación de Intersociedades, salió en un artículo médico de la revista Medicina, y define a las bacteriemias y las clasifica en dos, en epidemiológica y en bacteriemia clínica. También el VIDA toma esta definición, y la definición epidemiológica es una infección del torrente sanguíneo sin infección localizada que se desarrolla en un paciente con un catéter venoso central insertado por lo menos 48 horas antes de la aparición de la bacteriemia. Esto está relacionado con la definición. ¿Se acuerdan que la definición también es cualquier infección que se localiza en el paciente? O sea, que es localizado sistémica 48 horas después de la internación. Esta también es 48 horas después de que se le inserta un dispositivo biomédico. Y la bacteriemia clínica es un hallazgo de al menos un hemocultivo periférico positivo en un paciente con clínica de infección. Esto sería que el paciente tenga fiebre, escalofríos, hipotensión, sin otra fuente aparente de infección del torrente sanguíneo, con una punta de catéter o un retrocultivo positivo con tiempo diferencial, con idéntico germen y antibiograma. Bien, ¿cuáles son los factores que van a predisponer a un paciente de adquirir una bacteriemia intrahospitalaria? Bien, va a ser la edad, es un factor determinante, menor de 1 año y mayor de 60 años, la comorbilidad y la inmunosupresión. Estamos hablando de pacientes, por ejemplo, con HIV-Sida, que no estén controlados, digamos que no se mediquen, pacientes con neutropenia febril, trasplante, etc. La severidad de la enfermedad de base, por ejemplo, cuando vemos un paciente en la terapia intensiva de adultos, que se los clasifica con esta clasificación de Apache, la pérdida de la integridad de la piel en un paciente quemado o que tiene psoriasis, el tipo de catéter. Sabemos a la actualidad que los catéteres con poliuretano tienen más riesgo de contraer, o sea, el paciente que tiene un catéter de poliuretano tiene más riesgo de contraer una infección que el que tiene un catéter con siliconado. También tiene que ver el número de luces de ese catéter, el sitio de inserción, si es central, si es periférico, qué localización va a tener, si es femoral, yugular, subclavia. También tiene muchísimo que ver la técnica de colocación, si es disección, punción, digamos, la colocación del catéter, si se hizo en un ambiente de urgencia o si bien se pudo planificar esa colocación del catéter. Esto también tiene muchísimo que ver. La experiencia del operador, nosotros por lo general observamos en la práctica diaria que cuando hay alto cambio de
trabajadores de la salud nuevos, incrementan las infecciones asociadas al cuidado de la salud, y esto tiene que ver con el entrenamiento del operador. El tiempo de colocación del catéter es riesgo dependiente, el mantenimiento y el uso, la manipulación, el antiséptico disponible en el momento, el sistema de vigilancia y control de infección nosocomial que va a tener disponible cada hospital, y la capacitación y el número de personal adecuado para el cuidado de ese catéter. Estas son las estrategias para el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones en el paciente crítico, que son las recomendaciones de SATI del 2006. Parece que son viejitas, pero esto es muy actual hoy. Bien, ¿y de qué dispositivos estamos hablando? La verdad es que hay una diversidad de dispositivos que están disponibles en la práctica diaria. Voy a nombrar y voy a decir el sitio de entrada solamente. Tenemos catéter venoso periférico, que normalmente se inserta en las manos y en el antebrazo. El catéter arterial periférico, que se inserta en la arteria radial, por lo general, pero también se puede colocar en la femoral, axilar, braquial, tibial posterior, y tiene un bajo riesgo de infección. El catéter de vida media, que es insertado en la fosa antecubital o en la arteria basílica proximal o vena cefálica, no entra en venas centrales este catéter, eso hay que tenerlo en cuenta, es un catéter periférico. El catéter totalmente implantable, que solemos verlos en los niños en pediatría, son tunelizados bajo la piel, con un puerto subcutáneo al que se le accede con agujas, implantado en la vena subclavia o en la yugular interna. Por lo general es para tratamientos largos, que pueden ser quimioterapias, etc. Catéteres venosos central no tunelizados, inserción percutánea en venas centrales, subclavia, yugular interno femoral. El catéter de arteria pulmonar, insertada a través de un introductor de teflón introducido en una vena central, subclavia, yugular, femoral. El catéter venoso central insertado periféricamente, o catéter de PIC, así los conocemos, es insertado en venas basílicas, cefálica o braquial, y entra en la vena cava superior. Son los catéteres que por lo general llamamos nosotros percutáneas, y son los que se le colocan a los pacientes neonatales, por lo general. El catéter venoso central tunelizado, implantado en vena subclavia, yugular interno femoral, y el catéter umbilical, que también son los que, con los catéteres, digamos, que se le hace la primera intervención a los neonatos cuando entran a la terapia intensiva neonatal. Bien, ¿cómo se produce una bacteriemia? Bueno, hay una patogenia, ¿no?, que tiene que ver con la colonización. Puede ser de la luz del catéter a través de la conexión por manipulación del mismo. Ahí entramos nosotros en ese contexto, los trabajadores de salud. Son por lo general los catéteres de larga duración y tienen un riesgo de hacer una infección del 10 al 50%. También desde la superficie del catéter a través de la piel, es la vía más frecuente. Son los catéteres de corta duración, esto implica un riesgo de infección del 70 al 90%. Por diseminación hematógena, el paciente hace una bacteriemia de cualquier origen y coloniza posteriormente el catéter utilizado. Esto tiene un riesgo de infección del 3 al 10%. Y por último, por contaminación de la infusión, que es lo que tiene menor frecuencia, por lo general es un riesgo menor al 3%, suele ocurrir por microbios autolimitados causados por microorganismos poco habituales que van a contaminar el sistema de infusión. Bien, acá hay un dibujito bastante esquemático que explica bien y esquematiza cómo se realiza. Acá es la contaminación del sistema de infusión, menor al 3%, como dijimos, de la luz del catéter a través de la conexión, del 10 al 50%. En este contexto entramos los trabajadores de salud, que siempre manipulamos estas puertas de entrada y que muchas veces no utilizamos las medidas asépticas correspondientes. Desde la superficie del catéter a través de la piel, acá vemos también, esto es del 70 al 90% de riesgo. Esto tiene que ver muchísimo con la flora microbiana que tiene el paciente y que adquiere en el hospital una vez que ya tiene su estadía hospitalaria mayor a 48 horas, va a adquirir gérmenes hospitalarios que pueden ser gérmenes multiresistentes, por ejemplo. Y por diseminación hematógena, del 3 al 10%, que es del torrente sanguíneo hacia el catéter que ya está ingresado en la vía.
Bien, ¿qué sabemos de los costos que generan las IACs? Esto no es un tema menor, pocas veces se charla o se toca el tema, digamos, muy superficialmente, pero la verdad que es troncal. Sabemos que los costos que generan las IACs se pueden disminuir en un 30% si se implementa un buen programa de prevención y control. Hay un estudio de, digamos, de los costos económicos de seguridad del paciente en una unidad de cuidados agudos, que lo realiza el Instituto Canadiense de Seguridad del Paciente, que se llevó a cabo en el año 2000, del 2000 al 2011, y ese estudio determinaba que el costo de una bacteriemia constaba entre 1.814, digamos, la moneda canadiense, digo euros, que se refleja en 3.268 lo que es el dólar canadiense, a 16.706 euros, que eso equivale a 29,95 dólares canadienses. En Estados Unidos, por ejemplo, una infección asociada al cuidado de la salud en adultos va a tener un costo de 19.427 dólares, mientras que en pediatría puede llegar a ser de un costo mucho más elevado, de 39.219 dólares, o en infantes de bajo peso puede acceder hasta los 54.539 dólares. Imagínense lo que es esto trasladado a los pesos nuestros. O sea que estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero que se gasta en antibióticos, en los días de estada del paciente en una terapia intensiva, y que esto se puede disminuir si se implementa un buen programa de prevención y control. Y este programa, además, lo que haría, si uno lo coloca en funcionamiento, es que no solo se autofinanciaría, sino que también originaría importantes ahorros a nivel institucional y, por supuesto, a nivel provincial. O sea que ahorraríamos mucho dinero. Bien, ¿qué podemos hacer frente a esto? Bueno, no es que no se pueda hacer nada, ya sabemos de que hay mucha bibliografía al alcance, hay mucha literatura que habla de prevención, de medidas de prevención, y por supuesto, yo solamente me voy a abocar a hablar de unas 7 medidas que me parece que son troncales. Luego mi colega Lorena Bracamonte hará bien un cierre y englobará todas, digamos, todas las medidas que son necesarias y que se colocan y se ponen en funcionamiento para esta disminución de las infecciones asociadas a catéteres. Bien, tenemos en un primer momento lo que es la educación del personal. Esto es fundamental, las barreras máximas de protección para la higiene y mantenimiento de los catéteres, más la higiene de manos, el sistema de infusión, el bundle para la disminución de las bacteriemias, la antisepsia de la piel, los apósitos impregnados en antimicrobianos y los baños diarios del paciente con clorexidina. Muy bien, voy a decir, digamos, levemente o muy por encima, no voy a profundizar en estos temas porque los va a hablar Lore, pero no quiero dejar de nombrarlos, ¿no? Educación, el personal debe estar educado, considerando los procedimientos apropiados para la inserción, el mantenimiento y las medidas adecuadas para la prevención y control de infecciones relacionadas a catéter. Es lo que hablaba recién, cuando nosotros tenemos un personal de la salud que está poco entrenado, que está recién colocando, está teniendo experiencia con sus primeras experiencias en la práctica diaria, si nosotros no lo capacitamos, es un paciente que es un trabajador que va a cometer muchos errores. Entonces en la bibliografía dice que es importante la educación y lo engloba en categoría 1A. Luego habla de las barreras de máxima protección para la inserción. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ya que muchas veces lo tenemos, sabemos que hay que hacerlo así, pero por ejemplo en una urgencia lo dejamos de hacer, y ¿qué vemos? Que bien, que pudimos hacerle el acceso central al paciente en la urgencia, pero luego en la terapia intensiva tenemos ese paciente con una bacteriemia asociada a ese catéter, haciendo una bacteriemia temprana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta las medidas de prevención. Entonces, hay que tener siempre en cuenta las barreras de máxima protección para la inserción, que son los CPP. La técnica tiene que ser aséptica, hay que colocarse un barbijo quirúrgico, cofia, camisolina estéril, guantes estériles, campo estéril, y esto es categoría 1A. Y por último, la higiene de manos,
que es un dato mayor y es troncal también en este procedimiento, se debe realizar una higiene de manos antiséptica, que puede ser primero con agua y jabón neutro, luego colocándose, digamos, el alcohol gel al 70, o también puede ser con clorexidina bajo canilla, clorexidina jabonosa al 4% o al 2%, de acuerdo a la que tengan disponible en su institución. Y si no tienen nada de esto disponible, se puede hacer con iodopovidona jabonosa también, si la tienen disponible en su institución. Pero lo importante que se tiene que sacar de esto es que la higiene de manos tiene que ser una higiene de manos antiséptica. Bien, ¿qué pasa con el sistema de infusión? Hay que realizar un cambio de equipo de infusión, no antes de las 96 horas, pero hay que tener en cuenta que hay que hacerlo una vez cada 7 horas cuando esté visiblemente manchado, excepto en la emulsión lipídica, por ejemplo el Propofol, que es cada 6 o 12 horas el cambio, en las nutriciones parenterales, que se realiza cada 24 horas el cambio, o en los hemoderivados, que es cada 4 horas. O sea, hay que tener en cuenta las excepciones a la regla. Y renovar el equipo de infusión, por ejemplo, la tubuladura, la llave de 3 vías, el bioconector, el sistema, el suero, siempre que se cambie el catéter. Una vez que uno cambia el catéter, se debe cambiar todo. Hay bundles, como les dije recién, paquetes de neumonía para la disminución de VAC. Uno cuando va a la literatura, la verdad es que encuentra una diversidad y adaptable para cualquier institución. Yo acá, digamos, coloqué 4 puntos que me parecen muy interesantes y que son aplicables y que se pueden, digamos, tienen alta adherencia, que sería la utilización de un checklist de inserción y mantenimiento de ese catéter como paquete de medida, ¿no? La utilización de barreras de máxima esterilidad para la inserción de mantenimiento, la evaluación diaria de la necesidad de catéter. Esto suena un poco bobo, ¿no? Pero uno todos los días tiene que pararse frente al paciente y pensar, ¿necesita este catéter central el paciente hoy? Y la respuesta tiene que ser sí, porque está con NPT, etcétera, o la respuesta puede ser no, la verdad que ya no lo necesita y hay que removerlo lo más rápido posible. La fijación del catéter con apósito transparente, esto tiene que ser también una medida que se realice en la práctica diaria y que ya sea algo que está no me sale la palabra, que ya esté, digamos, acordado en la institución por todos. ¿Y por qué es importante que yo pueda colocar un apósito transparente? Porque yo puedo visualizar el sitio de inserción, puedo corroborar y puedo ver todos los días si tiene secreción purulenta, si tiene sangre fresca, si tiene sangre que ya es de ayer, si ese sitio de inserción tiene coloración, tumefacción, puedo visualizar el sitio de inserción, que es fundamental para poder realizar una intervención, por ejemplo, remover el catéter antes de que nos haga el paciente el signo o el síntoma de la VAC. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, y el tema principal también, y que es troncal, es la asepsia de la piel. Entonces, en la literatura uno encuentra, pero por lo general todos acuerdan lo mismo, realizar la desinfección de la piel con un antiséptico apropiado, alcohol al 70, iodopovidona solución, o solución de gluconato de clorexidina base alcohólica, antes de la inserción del catéter venoso periférico y durante el cambio de apósitos transparentes en el sistema de fijación. Esto es categoría 1B. Ahora, ¿qué pasa con los catéteres centrales? Bien, en catéteres centrales también dice realizar la antisepsia de la piel con una preparación de clorexidina de base alcohólica como primera elección, antes de realizar la inserción del catéter venoso central, el catéter arterial periférico y durante los cambios de apósito. Si hay alguna contraindicación o no se dispone de clorexidina, se puede utilizar iodopovidona en solución o alcohol al 70. Esto es categoría 1A. Realizar la desinfección de la piel, preferentemente con clorexidina acuosa al 2%. Opción alternativa es alcohol al 70. No iodopovidona por uso prolongado. Para un inicio si se utiliza la iodopovidona para inicio de acción, hay que esperar hasta que seque. Muchas veces vemos
que nos encontramos que hicieron toda la antisepsia de la piel con yodo, povidona solución y están soplando, esto que parece una locura se ve, o están ventilando con las manos. No debo hacer eso, yo no tengo que, digamos, aerosolizar, no tengo que hacer un recambio de aire, cuando estoy ventilando o estoy soplando, estoy llevando todos los gérmenes que tengo en la boca hacia esa zona que ya está previamente, digamos, antiséptica, que ya es una zona que está para realizar el catéter. Entonces hay que esperar el tiempo estipulado, que suelen ser 2 minutos. Bien, y no se puede hacer ninguna recomendación sobre la seguridad y eficacia de clorhexidina en lactantes menores de 2 años. Esto es punto no resuelto aún a la fecha. ¿Qué pasa con los apósitos impregnados de antimicrobianos para el mantenimiento del catéter? Bien, la verdad es que hay muchos estudios, pero hay un metaanálisis publicado por Cochrane en el año 2016, que se hicieron 22 estudios aleatorizados y entraron 7.436 pacientes con diferentes tipos de catéteres venosos. Entre ellos se encontraba el catéter venoso de inserción central y periférica, catéteres tunelizados y catéteres de hemodiálisis. Y se encontró que los apósitos impregnados en clorhexidina reducían la incidencia de bacteriemia. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué recomiendan las guías IPAC? Que si después de implementar con éxito una estrategia global para reducir el índice de las bacteriemias no disminuye, se recomienda usar un catéter venoso central impregnado con clorhexidina, sulfadiazina de plata o minociclina rifampicina en los pacientes cuyo catéter permanecerá previsiblemente en su sitio más de 5 días. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque realmente hay varios estudios que demuestran la eficacia de los apósitos impregnados en antimicrobianos. ¿Y qué también dicen las guías? El baño, digamos, del paciente con clorhexidina también se deben utilizar baños impregnados en clorhexidina al 2% para reducir las BAC, esto sería categoría 2, y por supuesto evitar que el paciente se duche o que la curación se moje durante el baño en la cama si dicha curación o las conexiones del dispositivo intravascular no están cubiertas con un impermeable. Por lo general, esto es categoría 2. A la actualidad se recomienda que al paciente que está en unidad de cuidados críticos no se le debe hacer un baño que se moje, esto ya hay que desterrarlo de las unidades de cuidados intensivos. Para eso tenemos disponibles los paños impregnados con clorhexidina, donde le vamos a realizar el baño seco en cama al paciente y donde por lo general vamos a focalizar en los sitios donde va a haber colonización, debajo de las axilas, en la ingle, etc. Bien, ¿y qué consideraciones tenemos que tener para el paciente COVID-19? Y con esto ya finalizamos. Bien, hay cuestiones que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si vamos a realizarle un acceso venoso periférico, hay que tener en cuenta si el paciente va a tener para, digamos, el uso del CPAP o ventilación no invasiva, el BNI, esos BNI que son cascos y que tienen sujeción debajo de las axilas. Ahí yo coloqué una fotito para que vean, no todas las instituciones tienen este tipo de BNI, pero hay algunas que sí. Entonces las que tienen ese CPAP o BNI, que tiene esa sujeción por debajo de las axilas, tienen que tener en cuenta el uso de accesos venosos periféricos en el brazo de duración media. Van a tener en cuenta su compatibilidad. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser de que sienta una molestia, haya riesgo de trombosis o produzca edemas, parestesia. ¿Esto por qué? Porque sabemos que el 75% del retorno venoso residual se realiza a través de la vena axilar, basílica y braquial, y el 25% a través de la vena cefálica. Entonces puede ocurrir que el paciente sienta esto o que estemos frente a un riesgo potencial de trombosis. Sin embargo, esto se piensa y es una recomendación de experto que hay que tenerlo en cuenta, pero en la actualidad no hay datos que puedan sugerir estas complicaciones, pero sí hay que tenerlas en cuenta como una recomendación de expertos, ¿no? Y también si se coloca un acceso venoso central,
Hay varios estudios que han demostrado los beneficios del catéter central de inserción periférica con respecto al catéter central de inserción central. Y también se puede considerar esto que nosotros siempre hemos contraindicado en control de infecciones, que sería el catéter central de inserción femoral, el FIC, que nosotros muchas veces hemos dicho, la verdad que no es la primera vía de elección para nosotros que hacemos control de infecciones, pero hay estudios que demuestran que en el paciente COVID, como se suele pronar y, digamos, está varios días, puede ser de que contamine, digamos, las vías centrales por las secreciones oronasales y traqueales del paciente. Entonces, se puede considerar el uso de este FIC y la ventaja radica, obviamente, en la posibilidad de realizar la maniobra de inserción, que es mucho más fácil y minimizando este riesgo de las secreciones oronasales que dije anteriormente, que van a contaminar, que van a colonizar el acceso venoso central. Y bien, y si se coloca FIC, ¿qué se deberá tener en cuenta? Bueno, el sitio de salida del catéter en la piel debe estar preferiblemente hacia la mitad del muslo, lejos de la ingle. Esto es por la alta colonización que tiene el paciente de gram negativos en la zona perianal. El catéter de FIC debe usarse exclusivamente para extracción de sangre o infusiones, no para monitorización. Esto hay que tenerlo en cuenta. Elegir venas femorales de 5 milímetros de diámetro y catéteres de calibre 5 French, colocarlas bajo ecografía. Hoy por hoy la mayoría de los catéteres centrales se colocan bajo ecografía, esto es categoría 1A. Se debe considerar la administración de heparina de bajo peso molecular subcutánea, dosis profiláctica o terapéutica para evitar la trombosis vascular pulmonar. Hay varios estudios también que dan esta recomendación, y se debe tener en cuenta la fijación del FIC con fijación transparente y la salida hacia el muslo que dije anteriormente, y principalmente que se pueda visualizar el sitio de inserción. ¿Sí? Bueno, estas serían las consideraciones a tener en cuenta en el paciente COVID-19. Muchas gracias a todos.